Tal vez estás pensando acudir a la manifestación del 24 de noviembre, ¿sí? Y es que no todos los trabajadores tienen claros sus derechos a la hora de hacer una huelga. Pues bien, en este vídeo os vamos a explicar todo lo que necesitas y tienes que saber. Bienvenidos un día más a Mascoalba. Me pregunta por el hecho de que esta huelga tiene una motivación política y no laboral. No es cierto. Una motivación política, pero también laboral. Y lo político y lo laboral creo que están extremadamente unidos, sobre todo en los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez, porque, entre otras cosas, se va a condonar la deuda solo una parte de España, afectando a los trabajadores del resto de nuestra patria, porque se va a terminar con la caja única de la Seguridad Social, y eso es lo que está incluido en el pacto con el Partido Separatista Vasco. Y yo creo que eso tiene consecuencias para todos los trabajadores españoles, que lo van a pagar en forma de deuda y en forma de precariedad. Va a afectar directamente a sus vidas. Nosotros creemos que estamos ante un golpe de Estado y creemos que estamos ante un ataque brutal a los derechos de los trabajadores y a su propia prosperidad. Y por lo tanto creemos que esta huelga general es absolutamente necesaria y pertinente y la vamos a respaldar. El sindicato Solidaridad de Vox convoca huelga general para el 24 de noviembre. ¿Esta huelga es legal? ¿Cómo afecta a los trabajadores? Solidaridad, el brazo sindical de Vox, ha convocado una huelga general para el 24 de noviembre ante la traición del Gobierno de España, con la connivencia de la mayor parte de los medios de comunicación, los sindicatos corruptos, la patronal y el resto de actores. El sindicato, que apoya a la extrema derecha, afirma contar con 250 delegados sindicales electos en centros de trabajo y con más de 250.000 delegados en todo el país. La huelga es un derecho de los trabajadores reconocido por la Constitución española y está regulada por el Real Decreto Ley 17/1977 y se reinterpreta en la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 del 8 de abril de ese año. La huelga general se convoca de manera similar a una ordinaria, a través de los trabajadores o de sus representantes sindicales tras una votación. Debe comunicarse con al menos 5 días naturales de antelación y, si afecta a servicios públicos, con al menos 10 días, por lo que Solidaridad ha cumplido con ese requisito. Los derechos de los trabajadores son idénticos a los de una huelga normal. El Código Penal considera delito al hecho de impedir o limitar el derecho a huelga, atribuyendo penas de prisión y multas. El artículo 315.1 del Código Penal señala que serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 2 años, o multa de 6 a 12 meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. ¿Entonces es legal la huelga convocada por Solidaridad? El Ministerio de Trabajo solo permite que los agentes sociales reconocidos como mayoritarios puedan convocar una huelga general, un terreno acotado a UGT y Confederación Sindical de Comisiones Obreras, por ser los sindicatos más representativos a nivel estatal, ya que acreditan el 10% del total de delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las administraciones públicas y los sindicatos o entes sindicales. Y por tanto, ya sea juntos o en solitario, están detrás de todas las huelgas generales convocadas en España en período constitucional. Así es. Sin embargo, aunque Solidaridad no alcanza esas cifras, ya que, para lograrlas es necesaria una trayectoria mayor, la jurisprudencia indica que no se puede negar el derecho a huelga a los sindicatos minoritarios por ser un derecho fundamental. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sí ha destacado la baja representatividad con la que cuenta en el ámbito laboral. No lo encontramos en ningún sitio, no negocia ningún convenio en toda España, pero he entrado en su web para comprobar las razones de la huelga y creo que hablan de que tienen unos 250 delegados sobre un total de 250.000 electos en España y por tanto creo que con eso está respondida la pregunta, ha declarado Álvarez cuando se le ha pedido una valoración de esta huelga. En el mismo sentido se ha pronunciado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, en declaraciones a EFE. Luján explica que el requisito mínimo para convocar una huelga general es tener un 10% de los delegados sindicales, algo que Solidaridad no cumple con unos 250 representantes de un total que supera los 250.000. Son los jueces los que deben decidir, no obstante, si la huelga general convocada por Solidaridad es legal o no. El artículo 11 del Real Decreto Ley 17/1977
sobre relaciones de trabajo indica que la huelga es ilegal cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos, o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. Santiago Abascal, consciente de este hecho, ya ha señalado para justificar los motivos más allá de los políticos de la huelga que gracias a la ley de amnistía, se va a condonar la deuda a solo una parte de España. Se va a terminar la caja única de la seguridad social y eso tiene consecuencias para todos los trabajadores, porque va a afectar directamente a sus vidas. Vox respalda la huelga porque estamos ante un golpe de Estado y un ataque brutal a los derechos de los trabajadores y a su prosperidad. No parece que el resto del arco parlamentario se sume a ella. Pues bien, Solidaridad registra una convocatoria de huelga general para el próximo 24 de noviembre, y Vox apoya la huelga general promovida por el sindicato. El eslogan de la huelga es, huelga general frente a la desigualdad, frente a la traición. El presidente de Vox, Santiago Abascal, apoya la huelga convocada por Solidaridad por el motivo que ellos defienden. Se va a condonar la deuda solo a una parte de España, se va a romper la caja única de la seguridad social. Estamos ante un golpe de Estado y ante un ataque brutal a los derechos de los trabajadores y su prosperidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió nada más conocerse la fecha de la convocatoria. Hay que tener mucha cautela, porque muchos ciudadanos no se las pueden permitir y estas tienen daños colaterales. Yo soy partidaria de trabajar constantemente para intentar revertir una situación en la que nos está metiendo el presidente del gobierno a España entera, pero hay que ser cautelosos con las decisiones que se toman. Ayuso cree que hay que medir y ver qué consecuencias contraería. A su parecer, se está en un momento en el que hay muchos ciudadanos que no se pueden permitir estas huelgas, que tienen daños colaterales. El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha recordado también que las huelgas generales en España las convocan las organizaciones sindicales y no los partidos políticos. Por eso, ha defendido escuchar a los sindicatos antes de que el PP ofrezca una opinión al respecto. Bien, ¿qué deben saber los trabajadores a la hora de hacer una huelga? ¿Deben avisar en el trabajo? ¿En qué casos podemos estar obligados a trabajar? Y es que, no todos los trabajadores tienen claros sus derechos a la hora de hacer huelga. Estas son algunas de las claves que hay que conocer. ¿Deben avisar en el trabajo? En principio no hay por qué avisar porque es un derecho individual de cada uno de los trabajadores. Si bien es cierto que, para el carácter organizativo de la empresa, es aconsejable anticiparlo, también porque hay que tener en cuenta de si el trabajador trabaja en una empresa que tiene obligación de cubrir servicios mínimos o no. Entonces es conveniente pero no obligatorio. ¿En qué casos podemos estar obligados a trabajar? En el caso de las empresas que ofrecen servicios públicos y que tienen obligatoriamente que cumplir unos servicios mínimos, es la propia empresa la que determina servicios mínimos y quién va a cubrirlos. ¿Están todos los trabajadores amparados legalmente si hacen huelga? Sí, independientemente de que estén o no sindicados y de su tipo de contrato. En el momento que uno tiene una relación contractual con una empresa, bien sea de carácter temporal, de carácter formativo, de carácter indefinido, tiene derecho como trabajador a ir a la huelga. ¿Y qué pasa con el sueldo el día que hago huelga? La empresa puede descontar de la nómina y la cotización el tiempo en el que se ejerce el derecho a la huelga, comunicándolo a la Seguridad Social. Este descuento depende de la duración de la huelga y de si la jornada es regular, todos los días las mismas horas, o irregular, es decir, unos días se trabaja y otros no, y diferentes horas cada día. Si la jornada es irregular, la empresa puede descontar de la nómina solo las horas durante las que el trabajador haga huelga. Es decir, que si durante el 24 de noviembre, un trabajador solo tiene que trabajar 3 horas y hace huelga, la empresa solo puede descontarle 3 horas de la nómina. Si la jornada es regular, la empresa puede descontar toda la jornada laboral de la huelga y la parte proporcional del descanso semanal. Lo que no puede en ningún caso es descontar vacaciones ni festivos. Si un trabajador que no secunda la huelga se ve impedido para realizar su trabajo a causa de otros trabajadores que sí participan en ella, debe comunicarlo a la empresa para que no se proceda a este descuento. Bien. ¿Y quiénes pueden realizar huelga? Este derecho a huelga se reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, que se encuentran en una relación laboral en el ámbito privado o público. Quedan excluidos los trabajadores autónomos, los jubilados y los desempleados. Aunque se trate de un derecho individual, se lleva adelante de manera colectiva por acuerdo entre los trabajadores. Una persona de forma individual y unilateral no puede realizar una huelga si de forma previa no ha sido convocada de manera colectiva.
¿Y me pueden sustituir? La respuesta es no. No se puede sustituir a quienes realizan la huelga por otros trabajadores no vinculados a la empresa. Tampoco se puede utilizar a trabajadores de otras categorías profesionales vinculados a la empresa para realizar tareas de quienes están declarados en huelga. No se permite la movilidad funcional ni geográfica para reemplazar a trabajadores en huelga. Es lo que se denomina esquirolaje interno. Pues bien, el sindicato Solidaridad de Vox ha convocado huelga general para el 24 de noviembre. Te hemos explicado si la huelga es legal y cómo afecta a los trabajadores. Un saludo.